7 de la mañana con 40 minutos, avanzamos en ADN Hoy. Recuerden que queremos compartir el programa como siempre con ustedes, para eso está abierto. Los vamos a escuchar en cualquier momento en el WhatsApp, en el más 569-7772-7572. Nos vamos a información del Congreso porque el Senado rechazó en una lógica procedimental, si se quiere, muy rápidamente la ley corta de ISAPRES para que así de rápido también pasara a ser revisado directamente por una comisión mixta. El objetivo de esta ley corta de ISAPRES, sabemos, es darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema y los plazos se acortan. El Senado señaló que los artículos relacionados con las ISAPRES habrá que hacerlos desde cero, y ahí la pregunta es, ¿va a alcanzar entonces el tiempo? ¿Están las mayorías a favor del gobierno? Medely Jensen, tú nos vas a contar cómo te va. Buenos días. Hola Paula, hola Mauricio, buenos días. Claro, porque tras el despacho tercer trámite de la ley corta de las ISAPRES, la sala del Senado ayer en la tarde, en una sola votación y con una amplia mayoría, rechazó finalmente el informe del proyecto que busca darle viabilidad a la aplicación del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores y permitiendo la devolución de los cobros en exceso desde el 2019 a los afiliados, más conocida como la ley corta de ISAPRES. En la discusión en la Cámara de Diputados en particular se rechazó ayer en la mañana, por ejemplo, el fortalecimiento de FONASA, el plan de pago propuesto por el Senado, también el artículo 6 de la Comisión de Salud respecto al retiro de utilidades y también el trato directo de modalidad complementaria. Recordemos que todos estos puntos pueden ser reingresados como indicaciones en la discusión en la comisión mixta y ayer en la tarde el proyecto fue ingresado finalmente por oficio al Senado y fue durante una comisión donde 26 de los senadores finalmente votaron en contra de este informe. Desde acá surgieron varias críticas, ya que se consideraba que de la Cámara Baja el proyecto solamente había salido con puntos que no eran claves para, por ejemplo, el cálculo de la deuda o también la modalidad de devolución, sino que se consideró que los diputados se centraron en cosas más técnicas, como este comité técnico en el fondo que va a aconsejar a la superintendencia respecto a cómo se va a implementar este fallo, por ejemplo. En tanto, uno de los puntos que sí se aprobó y había sido el 7% obligatorio que había sido reintegrado por el gobierno. Sobre los artículos que se habían aprobado y que se habían rechazado en la sala de la Cámara de Diputados, y también sobre los plazos se refirieron la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el superintendente de la cartera, Víctor Torres. Estamos contentos de que se avanzó en el sentido de que se aprobó la idea de legislar, en que se aprobó la modalidad de cobertura complementaria en su regulación. Con respecto al tema del cálculo de la deuda y el plan de pago, bueno, vamos a tener que ir a discutirlo nuevamente al Senado. Eso ya fue aprobado en el Senado. Entre las cosas que se cayeron, por ejemplo, está el techo del alza. La ministra fue muy clara en decir que vamos a hacer todos los esfuerzos para sacar esta ley en tiempo, y yo estoy confiado en que va a ser así. Y no, claro, el 12 de mayo queremos que ojalá haya salido el trámite del Congreso. Oye, esto está bien complicado, Medely, porque vamos a ver qué pasa ahora en la comisión mixta. Esto, tal cual tú de alguna manera insinuabas, Paula, era previsible, ¿no es cierto? Fue expedito, casi procedimental, porque se buscaba acelerar. Se buscaba, sí, la misma ministra Jimena Aguilera, yo diría que ha venido precipitando que esto ocurra, que saliera primero luego del Senado, aún con muchos puntos cuestionables para el gobierno, la famosa mutualización, ya, que pasara rápido por la Cámara, porque siempre se adivinó que esto tenía que llegar a la comisión mixta, que era el único punto, el único escenario donde aquí algo se podía arreglar. Comisión mixta formada por senadores y por diputados. El punto que estamos con los plazos al límite, lo que ocurre ayer tarde en el Senado, tal como tú lo relatas, Medely, es como volver un poquito a foja cero. Hay que construir de nuevo los artículos, quedó lleno de contradicciones esto y de vacíos, y los tiempos casi no alcanzan. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se prevé o qué se ausculta en la conversación ahí legislativa?
Bueno, acá lo importante es que la ley corta se envió por completo para la discusión de la comisión mixta. No fueron solamente algunos artículos, como se decía en primera instancia, que era lo que podía ocurrir, por lo que, claro, va a tener que ser modificada casi en todos los artículos, todo esto a poco más de 2 semanas que tenga que estar lista esta ley para poder aplicar el fallo de la Corte. Esta comisión va a estar compuesta, claro, por 5 senadores y 5 diputados. Esto va a ser principalmente por los miembros de las comisiones de salud de ambas cámaras y se espera que empiece a funcionar durante la próxima semana. Todo esto para poder llegar a un informe donde haya acuerdos tanto entre los diputados y los senadores, pero uno de los puntos que se hablaban ayer en el Congreso es que esta comisión mixta va a tener solamente una semana para poder discutir. Parte de las críticas que habían surgido desde el Senado es que todavía, por ejemplo, a 2 semanas de que tenga que estar listo este proyecto, todavía no hay claridad de los grandes capítulos de esta ley. Incluso se habló de que este proyecto salió vacío de la Cámara Baja y que hay muchos puntos que hay que rehacer y aclarar. Por ejemplo, se pidió al Ministerio de Salud poder aclarar cuál es el monto total de la deuda hasta la fecha. Esto porque este número crece día a día. También se indicó que el apartado de las ISAPRES, que es el corazón de la ley corta, se va a tener que rehacer desde cero porque fueron muchos los puntos en la Cámara de Diputados que se rechazaron y que finalmente la comisión, en la Cámara del Senado, dijeron no, o sea, nosotros no vamos a aprobar este proyecto tal y como está porque para nosotros lo más importante son los afiliados y esta ley finalmente protege a las ISAPRES. Y también están las posturas de la oposición, que la oposición lo que dice es que ellos, a menos que se reintegren todas las indicaciones que ellos habían ingresado a esta ley, ellos no iban a dar su voto para que finalmente saliera adelante este proyecto de ley corta. Parte de todo lo que viene en la discusión y las críticas también que se hicieron al proyecto las indicaron los senadores que van a ser miembros también de la comisión mixta, Juan Luis Castro del Partido Socialista y Sergio Gaona de la UDI. No cabe ninguna duda que la comisión mixta va a ser una oportunidad para que se busque un acuerdo que permita sostenibilidad del sistema y aplicación de las sentencias judiciales a la vez. Todo lo que tiene que ver con ISAPRES prácticamente parte de cero, porque los grandes capítulos, pago de deudas, reajustabilidad de precios, retiro de utilidades, umbral de 7% desde la Cámara de Diputados habían sido rechazados y por lo tanto esto hay que rehacerlo de manera tal de que logre acuerdo, además para ser refrendado. Pero no se resuelve para nada la situación de las personas afiliadas a las ISAPRES. En este contexto es un sinsentido absoluto que un proyecto cuyo objetivo era asegurar que se mantuviera la cobertura de salud de los beneficiarios de ISAPRE no se haga cargo del problema que hoy día existe. Bueno, y desde la Cámara de Diputados indicaron que este es uno de los proyectos con más incertidumbre que habían discutido y que es el gobierno el que debe comenzar a dar las certezas. También se dijo que hubo también de poca discusión con la Comisión de Salud, ya que recordemos que este proyecto había estado anteriormente en la Comisión del Senado durante 9 meses y en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados solamente estuvo un par de semanas. Y también se acusó que es un proyecto anti-afiliados. Así lo indicaron los diputados Tomás Lago Marcino y Andrés Celis de RN. Proyecto de ley de ISAPRES con más incertidumbre que certeza. Y el gobierno, a través de su comité político y por supuesto del Ministerio de Salud, quienes tienen que empezar a dar certeza con respecto a los tiempos que manejamos. El proyecto de ley en sus distintos elementos fue rechazado. Era un pésimo proyecto de ley, es decir, era un proyecto absolutamente anti-usuario. Era un proyecto que nunca se conversó con los diputados de la Comisión de Salud. Finalmente, Paula, Mauricio, esta ley corta de las ISAPRES volverá a ser modificada, todo cuando su discusión va a tener que continuar durante toda la semana distrital en el Congreso para poder lograr llegar al 12 de mayo. Se habla de una nueva fecha, que es el 6 de mayo, que eso ya sería en menos de una semana y media más, esto para que el proyecto finalmente esté despachado el 12 y este sería una fecha tope finalmente. Exacto. Que tienen los senadores y diputados para
para poder tener listo este proyecto y darle finalmente viabilidad también al fallo de la Corte Suprema, porque ya se ha hablado en varias instancias que si no está esta ley corta de las ISAPRES, lo más probable es que las aseguradoras comiencen a caer en insolvencia, porque no tendrían cómo en el fondo llevar a cabo los pagos de las devoluciones y también los cálculos de las deudas. Y esa es la espada que está clavada desde el inicio de la discusión de esta norma. Medelis, gracias por todo, buen día. Buen día. Gracias, Medelis. Sí, eso último genera, hay un punto ahí, porque algunos parlamentarios, incluso se lo escuché al senador Macaya, presidente de la Comisión de Salud del Senado y que encabezaría la comisión mixta, planteaba que en una de esas, por legislar apurado, se legisla mal y que es mejor extender nomás y que se pase el plazo y seguir hablando de esto el 12 de mayo. Y dijo, pero no sé cómo cuadra eso con la aplicación del fallo. Es que eso, o sea, la primera vez ya hubo una solicitud de prórroga, claro, que es una solicitud de prórroga. Lo que pasa es que eso, a la Suprema, digamos. El punto es que eso no es responsabilidad del Parlamento. No, claro. Es del Ejecutivo. Sí, claro. El fallo y la orden de la Suprema es: usted, MinSal, a través de la Super de Salud, haga cumplir este fallo. Converse con la ISAPRES, instruya a las ISAPRES para que paguen los cobros en exceso, para que regulen su precio de plan y para que devuelvan los cobrados en exceso durante un buen periodo. Eso es responsabilidad del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, buscando una solución, discurre la ley corta, sí, así llamada. Pero no es responsabilidad del Congreso. Entonces el Congreso puede simplemente, incluso podría rechazar la ley, y no hay ley, y no se vota, y no se puede tratar hasta en un año más, todo lo que ya conocemos que ha pasado con otros proyectos de ley. O sea, en el peor de los casos podría pasar que no haya ley. Pero bueno, en ese contexto de dificultad es que el senador Macaya decía, bueno, es preferible pasarnos del plazo y legislar bien. Ahora, habría que legislar una serie de artículos transitorios, efectos retroactivos en una de esas después. Es que claro, es lo que decía. A veces hay soluciones de ese tipo también. A la comisión mixta estamos acostumbrados que la comisión mixta, para entenderlo, es una instancia que resuelve las diferencias que se produjeron en los trámites entre la Cámara y el Senado. Exacto. ¿Ya? Y generalmente son diferencias acotadas. Claro. Son puntuales. Hay un artículo. Y que avanzan rápidamente y después se ratifican por ambas salas de ambas cámaras y ya está. Pero en este caso, como que todo el trámite volvió a recaer en una comisión mixta. Exacto. O sea, el Senado aquí tuvo un trámite larguísimo de la ley corta, la Cámara un debate muchísimo más corto, casi un trámite express, podría decir uno. Entonces es como que todo el trabajo legislativo en torno a la ley, todo lo que pasó antes, no es como que no existiera, pero como que en algún punto sí. El punto es que va a quedar en evidencia, si esto se dilata, que bueno, que fue el gobierno y el ministerio el que no dispuso a tiempo la forma de hacer cumplir el fallo. Porque es el gobierno y el ministerio es el que propone esta solución, en el fondo, para darle viabilidad al sistema, siendo la responsabilidad de acatar el fallo de la Suprema de las propias ISAPRES. Claro. Ese hecho que no se nos puede terminar olvidando. Digamos. De acuerdo, o sea, lo aplica a rajatabla el fallo de buenas a primera. Claro, tal vez estaríamos ya viviendo el post-colapso en estas alturas. Exactamente. De las ISAPRES, pero no sabemos, ¿no? Eso es el contrafactual. En los hechos ha sido como ha sido, y ha sido tomándose todo este tiempo, más allá de que en el último periodo haya habido una precipitación de los acontecimientos, y nos encontramos ante un escenario ya límite, en el cual incluso puede que se nos pase el plazo, insisto, y ahí la gran pregunta es cómo diablos se va a arreglar este entuerto, cómo se hace cumplir retroactivamente. Imagínense que la ley salga a fines de mayo. ¿Qué se hace con mayo? Que era el mes en que ya desde el 12 tienen que estar cumpliendo las ISAPRES. Ya, hay muchas preguntas ahí que quedan abiertas por ahora. 7:54 minutos. 7:54.